Hoy nos adentramos en un país pequeño en tamaño, pero enorme en historia, cultura y sorpresas, Bélgica. Nuestro recorrido por Bruselas comienza en uno de sus miradores más elegantes, el Jardín del Mont des Arts. Este cuidado jardín en terrazas conecta la parte alta y la parte baja de la ciudad, y ofrece una de las vistas más icónicas de Bruselas, con la torre del ayuntamiento dominando el horizonte. Rodeado de museos, bibliotecas y palacios culturales, el Mont des Arts es un lugar ideal para disfrutar del arte, la historia y una panorámica perfecta para empezar a enamorarse de la ciudad. Al llegar a Bruselas, la primera sensación puede sorprender. Uno espera una ciudad pulida, impecable, digna del título de capital de Europa, pero a primera vista, algunas calles y espacios podrían estar mejor cuidados. Y es inevitable que surja la pregunta: ¿de verdad esta es la capital de Europa? El Square du Petit Sablon es un pequeño y elegante jardín rodeado de estatuas de antiguos gremios de Bruselas. Con su diseño romántico, su fuente central y el ambiente tranquilo, es un rincón perfecto para hacer una pausa y disfrutar del encanto clásico de la ciudad. La Église Notre-Dame des Victoires au Sablon es una iglesia gótica del siglo XV, famosa por sus vitrales y su elegante arquitectura. Situada junto al Petit Sablon, fue lugar de culto de la nobleza bruselense y destaca por su interior luminoso y refinado. El Palacio de Justicia de Bruselas es uno de los edificios más imponentes de la ciudad. Construido en el siglo XIX, destaca por su enorme tamaño y su estilo ecléctico. Ubicado en lo alto del barrio de Les Marolles, ofrece una vista espectacular de Bruselas. Aunque suele verse cubierto de andamios por sus eternas restauraciones, sigue siendo un símbolo de poder y grandeza arquitectónica. El Ascenseur des Marolles es un elevador público que conecta la parte baja y alta del barrio de Marolles. Ofrece no solo comodidad para subir la colina, sino también unas vistas panorámicas únicas de Bruselas mientras se asciende. La antigua Bolsa de Valores de la ciudad es un edificio histórico ubicado junto a la Bolsa de Bruselas. Destaca por su arquitectura clásica y su importancia en la gestión de servicios municipales, reflejando el carácter administrativo y financiero del corazón de la ciudad. Frente al antiguo edificio de la Bolsa de Bruselas hay un McDonald's, y la situación fue increíble. Además de pagar nuestra consumición, tuvimos que abonar extra para usar el baño, porque una mujer nos impedía el paso si no le pagábamos. Otra vez más, ¿cómo pueden pasar estas cosas en Europa? ¿Es esto el primer mundo? Llegamos a la joya de Bruselas, la Grand Place. Este impresionante conjunto arquitectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina la majestuosidad del ayuntamiento con las elegantes casas de los gremios, cada una con su propia historia y detalles dorados que brillan al sol. Es un lugar donde la historia, la cultura y la vida urbana se encuentran. Turistas, locales y artistas callejeros llenan la plaza, creando una atmósfera única. Por la noche, las fachadas iluminadas hacen que la Grand Place parezca un escenario de cuento, un sitio que realmente define el corazón de Bruselas. Bruselas no solo impresiona por su arquitectura y plazas, sino también por su gastronomía icónica. Aquí destacan las papas fritas crujientes, los chocolates finos y los gofres calientes, irresistibles en cualquier esquina de la ciudad. Son sabores que, junto con sus monumentos, hacen que la experiencia bruselense sea inolvidable. El Manneken Pis es una pequeña pero famosa estatua de bronce que representa a un niño haciendo pis. Más allá de su tamaño diminuto, se ha convertido en un símbolo de la irreverencia y el humor de Bruselas, con decenas de disfraces que se le colocan durante todo el año. Es un icono que refleja el carácter divertido y sorprendente de la ciudad. La Galería Ravenstein es un elegante pasaje cubierto que conecta la Rue Ravenstein con la Rue de l'Évêque. Con su techo de cristal y su arquitectura neoclásica, ofrece tiendas, cafés y un ambiente tranquilo, perfecto para pasear y escapar del bullicio del centro de Bruselas. La estación central de Bruselas es el principal nodo ferroviario del centro de la ciudad. Con su imponente fachada y espacios amplios, conecta trenes locales, regionales e internacionales,
y sirve como puerta de entrada para turistas y viajeros que quieren descubrir Bruselas y el resto de Europa. El Parque de Bruselas, también llamado Parc de Bruxelles, es el mayor espacio verde del centro de la ciudad. Rodeado por edificios históricos como el Palacio Real, ofrece amplias avenidas, fuentes y zonas para relajarse, convirtiéndose en un oasis urbano perfecto para pasear, hacer un picnic o simplemente disfrutar del ambiente bruselense. Llegamos al Parlamento Europeo y se nota la diferencia. Aquí todo está mucho más cuidado y ordenado que en otras partes de la ciudad. Este moderno complejo no solo es el centro de la política europea, sino también un ejemplo de arquitectura contemporánea y transparencia, con amplios espacios abiertos y jardines impecables. Es curioso ver cómo en Bruselas conviven zonas desordenadas con lugares tan pulidos como este, dejando claro que la imagen de la ciudad depende mucho del barrio que visites. Nos trasladamos al Atomium, uno de los iconos más famosos de Bruselas. Construido para la Expo de 1958, representa un cristal de hierro ampliado 165.000 millones de veces. Sus esferas metálicas conectadas por tubos ofrecen exposiciones, miradores y vistas panorámicas únicas de la ciudad. Es un símbolo de innovación y futurismo que no puedes perderte. El Brussels Expo es un gran complejo de exposiciones y ferias ubicado cerca del Atomium. Alberga eventos, conciertos y exposiciones temporales, siendo un centro cultural y comercial clave de Bruselas. Ahora nos encontramos en la Colina del León en Waterloo, un lugar cargado de historia. Esta colina alberga un monumento monumental, un león de bronce de 28 toneladas, símbolo de la victoria aliada sobre Napoleón en 1815. Desde su cima se obtiene una vista panorámica del campo de batalla, donde se libró la decisiva batalla de Waterloo, que puso fin al dominio de Napoleón en Europa. El sitio incluye un museo y paneles explicativos que recrean los movimientos de tropas y estrategias, permitiéndonos comprender la magnitud del conflicto. Caminar por este lugar es sentir la historia viva, imaginar los cañones, las cargas de caballería y el momento que cambió el curso de Europa para siempre. La Colina del León no es solo un monumento, sino un símbolo de memoria y enseñanza histórica que conecta pasado y presente de manera impresionante. Llegamos al Castillo de la Ulpe, una joya rodeada de un enorme parque de 227 hectáreas. Este elegante castillo del siglo XIX combina arquitectura neoclásica y romántica, con jardines, bosques y lagos que invitan a pasear y relajarse. Después de recorrer Bruselas, donde algunas calles podrían estar más arregladas y la ciudad a veces se ve descuidada, este lugar ofrece un respiro tranquilo y ordenado. Con esto concluimos nuestro recorrido por Bélgica. Desde la Grand Place y el Atomium, hasta el Manneken-Pis y la Galería Ravenstein, vimos tanto la grandeza como los contrastes, calles sucias, curiosidades urbanas inesperadas, y hasta pagar extra por un baño en un McDonald's frente a la antigua bolsa. También nos sorprendió la limpieza y el orden en lugares como el Parlamento Europeo, recordándonos que la experiencia depende mucho del barrio que visites. Un último consejo: si viajan en coche, tengan cuidado al conducir, porque el tráfico y algunas carreteras pueden ser complicados. Bélgica es un destino lleno de historia, gastronomía y belleza, pero no todo es perfecto, y esos contrastes forman parte de su carácter único.